La leyenda del Cadejo Blanco. Eduardo Ramírez llevaba una vida sencilla, marcada por la rutina del campo. Nacido en una familia de labriegos, había crecido entre cosechas de maíz y jornadas al sol que forjaron en él una fortaleza callada. Su padre, don Rogelio, era un hombre de pocas palabras y manos agrietadas por la tierra. Su madre, Julia, dedicaba las horas a la cocina y al cuidado del hogar, mientras sus dos hermanos menores buscaban en la ciudad un futuro distinto al surco y la siembra. Eduardo, en cambio, eligió quedarse, convencido de que el campo era su lugar, aunque cada vez más notaba la soledad mordiendo sus noches. Todo comenzó una tarde cuando decidió viajar a la ciudad para entregar unos costales de maíz a un comprador habitual en el mercado central. El camino era largo y ya estaba habituado a atravesar carreteras solitarias, con apenas algún camión pesado rugiendo a lo lejos. Sin embargo, esa tarde lo notó distinto. El aire parecía más denso y el murmullo constante de grillos había cesado, como si algo, invisible, vigilara cada uno de sus pasos. En el mercado lo recibió Marta, una mujer robusta y sonriente, que siempre lo ayudaba a acomodar la mercancía. «Te ves cansado, Eduardo», comentó ella mientras ajustaba un costal sobre la mesa de venta. «No más que de costumbre», respondió con desgano. Quizás fue el camino. Estaba demasiado silencioso. La jornada transcurrió entre compradores regateando y el bullicio de la ciudad. Cuando oscureció, Eduardo recogió lo que quedaba y emprendió el regreso al campo. En el trayecto, al pasar por un tramo angosto, escuchó un gruñido grave. No era de un perro común. El sonido vibraba, profundo, como si surgiera de algo que no pertenecía a este mundo. Dos ojos rojos, intensos y fijos, lo observaban desde la cuneta oscura. Un perro enorme, de pelaje desordenado, emergió lentamente. Su cuerpo parecía desproporcionado, con patas largas y músculos tensos. Su rostro, al quedar expuesto a la tenue luz, reveló un hocico retorcido y dientes imposibles. El aire alrededor se volvió frío, casi helado. Eduardo retrocedió, aferrando con fuerza el machete que llevaba al cinto. «¡Fuera de aquí!», gritó con la voz temblorosa. El animal inclinó la cabeza inmóvil, como si entendiera, y entonces un olor a azufre inundó el ambiente. Un camión apareció de pronto, iluminando la carretera. El animal se desvaneció en la oscuridad. El vehículo se detuvo junto a Eduardo, y del interior se asomó un hombre de bigote canoso. «¿Qué haces parado ahí, muchacho?», preguntó. «Había un perro, enorme, justo frente a mí», respondió Eduardo, aún jadeando. El camionero negó con la cabeza. «Si viste lo que creo, no era un perro cualquiera. Anda, sube. Va a llover. No te conviene caminar solo». Eduardo dudó, pero aceptó. Subió a la cabina y el motor rugió, mientras el vehículo retomaba el camino. «Me llamo Ernesto», dijo el conductor mientras encendía un cigarro. «Y lo que viste, mejor no lo nombres mucho». «¿Qué era eso?», preguntó Eduardo en voz baja. Ernesto lo miró de reojo. «Algunos dicen que es el Cadejo Negro. No trae nada bueno». El silencio se apoderó de la cabina. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. El ambiente era pesado, como si la noche se cerrara sobre ellos. De repente, un golpe seco sacudió el techo del camión. Ambos se miraron con sobresalto. Otro golpe, más fuerte, hizo temblar la carrocería. «Está arriba»,
exclamó Eduardo. Ernesto apretó el volante con manos temblorosas. Unos zarpazos resonaron en el metal, como garras rasgando la chapa. El camión entero vibraba. «No puede ser», dijo Ernesto con la voz quebrada. «Agárrate». Aceleró con todas sus fuerzas, pero entonces el animal se dejó ver. Cayó frente al parabrisas, extendiendo sus garras sobre el cristal, tapando la vista con su cuerpo deformado y sus ojos rojos como brasas. El camionero pisó el freno. Entonces el animal se dejó ver. Con un salto brutal, cayó frente al camión y se quedó allí, inmóvil, observándolos con esos ojos rojos que parecían atravesar el vidrio. El tiempo se detuvo. El resplandor de sus pupilas encendidas y la silueta deformada hicieron que Eduardo sintiera un frío recorrerle la espalda. Y de pronto, el cadejo mostró sus colmillos en un gruñido que hizo vibrar los huesos, un rugido profundo que parecía salir de la tierra misma. «Ernesto, arranca», gritó Eduardo, sacudiéndolo del shock. El hombre reaccionó, volvió a acelerar. El camión se sacudió mientras el animal saltaba hacia adelante, cayendo pesadamente en el camino. Rugió una vez más, con un sonido tan profundo que el aire pareció quebrarse. Con el motor forzado al máximo, atravesaron la carretera. Desde los árboles, Eduardo lo vio seguirlos, moviéndose como una sombra que brincaba entre las ramas, los ojos rojos destellando en la oscuridad. Finalmente, al llegar a las primeras luces del pueblo, la presencia desapareció. Ambos respiraban agitados, empapados de sudor. Ernesto detuvo el camión, con el cigarro apagado aún entre los labios. «Muchacho, no quiero seguir solo esta noche. Me das alojamiento en tu casa hasta mañana». Eduardo asintió sin pensarlo. Lo que acababan de vivir no era un simple encuentro con un animal salvaje. Algo mucho más oscuro había salido a su paso. Al amanecer, Ernesto, el camionero, se despidió con el rostro pálido. «Muchacho», le dijo mientras encendía el motor, «gracias por el alojamiento. No le cuentes a nadie lo que vimos. Yo seguiré mi ruta. Pero si alguna vez vuelvo a pasar por aquí, espero no encontrarme con esos ojos otra vez». Eduardo lo observó alejarse por el camino polvoriento, sabiendo que aquel hombre jamás volvería a ser el mismo. Y él tampoco. Esa tarde, la inquietud en el pueblo comenzó a crecer. Don Sebastián, el anciano de la cantina, advertía a todo el que quisiera escuchar: ese perro negro es anuncio de desgracias. Donde aparece, alguien desaparece. Marta, que había regresado al pueblo, buscó a Eduardo en la plaza. «No es casualidad que lo hayas visto», dijo con voz grave. «Mi hermano también lo vio antes de desaparecer en la sierra, y nadie me creyó». Eduardo bajó la mirada, con el rostro tenso. «Entonces, ¿no estoy loco?». Marta negó lentamente. «No, ese animal elige a quién mostrarse, y nunca trae nada bueno». Esa noche, los perros del pueblo comenzaron a aullar al unísono, un coro largo y desesperado que erizaba la piel. Julia rezaba dentro de la casa, mientras don Rogelio observaba el horizonte con el ceño fruncido. «Está cerca», susurró el padre con voz quebrada. De pronto, entre los matorrales, los ojos rojos volvieron a brillar. El cadejo negro emergió lentamente, sus garras raspando la tierra, el hocico deformado mostrando los colmillos. Esta vez no venía a observar, venía por ellos. Eduardo levantó el machete, aunque sabía que de nada serviría. Pero antes de que el negro avanzara, un aullido profundo retumbó en el aire.
no era el mismo rugido grave del demonio, sino un canto poderoso que trajo calma a los perros y un viento fresco que recorrió la aldea. Desde la penumbra apareció otro animal, un perro imponente, de pelaje blanco brillante como luz de luna, ojos plateados y cuerpo robusto. El cadejo blanco. Los dos monstruos se miraron, tensos, como si cargaran siglos de enemistad. El negro gruñó. El blanco respondió con un rugido que hizo temblar el suelo. Y entonces, la pelea comenzó. El negro se abalanzó primero, derribando al blanco y hundiéndole las garras en el costado. El gruñido desgarrador del blanco sacudió a todos, pero respondió con un mordisco brutal en el cuello del enemigo. Ambos rodaron por el suelo, arrancando pedazos de tierra y ramas, manchando el suelo a cada embestida. «Dios santo», murmuró don Rogelio, paralizado junto a Eduardo. El negro lanzó un zarpazo al rostro del blanco, abriéndole una herida que tiñó su pelaje. El blanco respondió hundiendo las garras en el lomo del rival, desgarrando piel y músculos. Los gruñidos eran como truenos, los huesos crujían bajo la fuerza de las mordidas. Los hombres apenas podían mirar. Marta retrocedió, llevándose las manos a la boca. «No, esto no es de este mundo». La batalla continuó, brutal, con cada golpe marcando el suelo. Finalmente, el blanco logró sujetar al negro por el cuello, lo levantó con un movimiento feroz y lo estrelló contra la tierra. El aullido del negro retumbó en todo el valle, mezclado con un chillido agudo de dolor. Con colmillos y garras, el blanco lo mantuvo en el suelo, apretando hasta que el negro, exhausto, dejó de forcejear. Cubierto de manchas, el demonio quedó inmóvil bajo el peso de su rival. El silencio fue total. Solo se escuchaba el jadeo de las bestias. El blanco, herido y con manchas en el pelaje, podía acabarlo en ese momento. Pero no lo hizo. Lo soltó lentamente, y el negro se levantó tambaleante y se fue con las patas débiles, manchando el camino. Con un último gruñido, desapareció entre los árboles, dejando un rastro oscuro tras de sí. El blanco permaneció unos segundos más, mirando a Eduardo directamente. Sus ojos plateados no mostraban maldad, sino un aviso silencioso. La lucha no había terminado. Luego, dio media vuelta y se perdió en la neblina, dejando tras de sí un aire frío y solemne. Eduardo cayó de rodillas, con el machete aún en la mano, temblando. Sabía que esa noche había presenciado un combate eterno y que su vida jamás volvería a ser la misma. Con el paso de los días, la vida en el pueblo siguió, pero ya nada fue igual. Las noches quedaron marcadas por un silencio inquietante. A veces, los perros ladraban a lo lejos, como si aún olieran la presencia de aquellas bestias. Eduardo continuó trabajando la tierra, pero jamás volvió a caminar solo de noche. Marta permaneció cerca, y en más de una ocasión él creyó ver el resplandor blanco en la distancia, como una guardia silenciosa protegiéndolo. Del cadejo negro no hubo más rastro, aunque todos sabían que no había desaparecido. Simplemente estaba esperando, herido, recuperando fuerzas en algún rincón de la oscuridad. Eduardo entendió que había sido marcado, testigo de un enfrentamiento eterno entre el bien y el mal, y que mientras él viviera, los ojos rojos y plateados lo seguirían desde la sombra del monte. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.